Buenos días a todos. Y creo que hoy la más contenta de estar aquí soy yo, porque para poder llegar aquí pasaron muchas cosas en los últimos días. Debo de empezar por decirles que a mí me tocaba compartir hace 15 días y ya había hecho desde mayo un compromiso para viajar a la Ciudad de México. Y unos 5 días antes del viaje me avisan que la aerolínea canceló el vuelo del sábado, que era donde yo regresaba, y que tenía que cambiar mi vuelo para domingo en la mañana. Ahí fue el primero. Luego, durante los días que estuve preparando esta palabra, sucedieron cosas muy extrañas, ruidos, cosas dentro de mi casa, y hubo que orar. Y hubo cosas dentro de mi familia también, y hubo que orar. Y lo último fue el viernes, donde hubo un episodio, un incidente muy desagradable en la puerta de mi consultorio, y hubo que orar y reprender, porque no fue difícil, hermanos, llegar el día de hoy a este lugar y estar aquí parada para poder traer una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, no hoy, no en estos días, sino es algo que Dios puso en mi corazón desde el día que yo acepté a Jesús en mi corazón y recibí al Espíritu Santo en mi vida. Le doy gracias a Dios de verdad porque estoy hoy aquí y por la vida de todos y cada uno de ustedes. Y el tema que hoy les quiero compartir le titulé Bendición garantizada. Y quiero empezar con un versículo, con 2 versículos, que es Salmo 24:1. Y dice así el versículo, en el Salmo 24:1. Perdón, voy a utilizar, los textos los estoy leyendo de la Biblia textual. A lo mejor y no coincida mucho con los que tenemos. O sea, mucho sí, ¿verdad? Pero no al 100%, porque de pronto hay palabras que cambian. Salmo 24:1 dice, Salmo de David, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, hermanos, esta palabra nos tiene que llegar hasta el fondo porque dice que no es nada de la tierra, no hay nada de la madre naturaleza, no hay nada de nada que no sea sino de Yahweh. Nosotros somos de Yahweh. Todo lo que está en la tierra, todo lo que habita, camina, repta, todo lo que vuela, todo lo que hay, todo es de Yahweh. Quiere decir que entonces estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Todos somos propiedad de Yahweh. Y todo lo que tenemos en nuestra vida, nada es nuestro. Todo lo que tenemos es de Yahweh. Si tenemos vida, si tenemos ojos, si tenemos boca, si tenemos pies, si tenemos un lugar donde vivir, si tenemos que comer, nada es de nosotros. Todo es de Yahweh. Porque dijimos hace un rato que creemos que lo que está escrito en la Biblia es la verdad. Y es la verdad absoluta lo que está escrito. Entonces mi Biblia dice que de Yahweh, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiere decir que necesitamos reconocer que Dios es el dueño absoluto, no de una parte, no de lo que yo no quiero, no de lo que no me duele, sino es dueño absoluto de lo que tengo y de lo que yo soy o de quien yo soy. Amén. Quiero empezar con esta base bíblica. Existe un antiguo adagio cristiano que dice que una persona cuando se convierte necesita atravesar 3 conversiones. Una conversión que es de nuestra cabeza, es decir, nuestra forma de pensar. Una conversión que es de nuestro corazón. Y el adagio dice que se necesita una conversión que es de la cartera. ¿Sí? No es un adagio nuevo, es un adagio que dicta del siglo XVI.
Y este adagio parece indicar que entre un creyente y la cartera, porque vean cómo dice, la mente, el corazón y la cartera, dice, ¿no? Entonces pareciera como que existe una relación muy intensa y un tanto complicada entre decir que somos cristianos y nuestra cartera, ¿verdad? Nuestros recursos financieros. Sin embargo, la Biblia establece claramente que la relación entre lo que tenemos y Dios es muy importante, ¿sí? Es tan importante que encontré un artículo publicado, ya saben que tenemos el internet y todo podemos encontrar ahí, y en internet encontré un artículo que daba una explicación acerca de la gente que hace donativos caritativos. Y en este artículo, bueno, era de grupos cristianos, ¿verdad? Y este artículo informa que en la Biblia hay 500 versos sobre la oración. No los he contado, pero el artículo dice así, lo estoy leyendo textual. Dice que hay menos de 500 versos sobre la fe, pero más de 2000 versos relacionados con el manejo del dinero, ¿sí? Y cuando ellos hicieron este estudio, lo que fueron investigando era por qué la gente hace donativos. Hay un evento, hay donativos, ya saben, hay gente que tiene mucho dinero, de pronto va y da mucho dinero en el evento. A veces no tienen tanto, pero de todas maneras van. Y bueno, ellos se preguntaron por qué la gente estaba haciendo donaciones, qué los mueve a hacer donaciones. Y entonces fueron preguntando y se fueron encontrando que de las principales 10 respuestas que ellos obtuvieron, 90% estaba asociado con la ganancia que obtenía aquel que daba. Es decir, no daba porque quisiera dar y desprenderse de algo, sino daba porque lo podía deducir de impuestos, daba porque conocía a alguien que estaba enfermo de la misma para lo que estaban haciendo la recolecta, daba por cualquier otra razón, pero que le daba beneficio de tipo personal. Entonces solamente 10% de las personas contestaron que daban porque tenían verdaderas intenciones de dar y de compartir. Entonces es muy interesante porque nosotros habitualmente damos, pero nos tenemos que preguntar por qué damos y qué es lo que estamos dando, ¿sí? El mismo artículo dice que 15% de todo lo que Jesús enseñó tenía que ver con dinero y con las posiciones, y que gran parte trata sobre cómo compartimos nuestros bienes con las otras personas, ¿sí? Estoy segura de que si ustedes leen la Biblia no van a encontrar que Jesús dijo que había que dar porque íbamos a recibir un beneficio de tipo personal en nuestra salud o con un amigo. Sí hay una promesa en el dar, que es lo que quiero que veamos el día de hoy, ¿sí? Amén. Pero no es porque yo esté buscando solamente mi beneficio personal, ¿sí? Y es muy interesante este tema porque cuando yo estaba preparando la presentación, el sermón, estuve buscando en internet y así fue como encontré este artículo de los donativos, ¿va? Pero también cuando busqué en internet, pues ya saben que como se trata de cuestiones de dinero, pues todo mundo opina. Y dicen que cada quien opina conforme le va en la feria, ¿no? O conforme a lo que quiere opinar. Y entonces en nuestro mundo lleno de redes sociales, donde las noticias de pronto corren muy rápido y además corren noticias que yo puedo comprobar al día de hoy que no son ciertas, ¿verdad? Y lo puedo decir de manera personal. Entonces también encontré en internet pues a muchos pastores que se dicen ministerios y a mucha gente que critica las cuestiones acerca del diezmo, ¿sí? Específicamente del diezmo, ¿sí? Hay mucha diversidad de expresión.
Pero yo de verdad les invito a que ahorita, antes de que empecemos, nos preguntemos si estamos nosotros teniendo conflicto acerca del dar nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestras primicias. Porque todo aquello que damos tiene que ver con el dónde está nuestro corazón puesto. Y ahorita que estábamos en la alabanza y en la adoración, cantamos desde la canción No importa el costo. Así estuvimos cantando, ¿verdad? No importa el costo, dice, todo te lo entrego a ti. Y luego dijimos, si fuera una fragancia, te la doy. Es decir, que Dios está esperando que demos todo. Porque ahí en lo que nosotros damos es donde tenemos puesto nuestro corazón, ¿sí? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Qué estamos esperando cuando damos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Seguimos centrados en el dinero o el dinero es algo que Yahweh nos da para ayudarnos a tener el tiempo que necesitamos para hacer su obra ministerial, para promover y construir su reino? ¿O cuál es nuestra relación con el dinero? ¿Pensamos que el dinero es algo que Yahweh nos proporciona para hacer algo más por él? ¿O será que estamos buscando el dinero porque es algo que deseamos y codiciamos? ¿Qué nos mueve a hacer cada día nuestro trabajo y aquello con lo cual obtenemos ganancia? Yo les puedo compartir, porque durante muchos años estuve dando clase en la Facultad de Medicina, y les puedo compartir que de pronto un día me dijeron, vamos a tener un módulo nuevo que se llama Emprendedores. Y yo dije, bueno. Y me dijeron, pues como tú eres la de los médicos que dan clase, tú eres la que tiene un negocio, tú vas a dar el módulo. Dije, bueno, pues si me dan el material y me dicen que tengo que dar, pues yo lo doy, ¿no? Dije, pues está bien. Bueno, cuando empiezan estos módulos, o empiezo a trabajar con los chicos del último semestre de medicina, y empiezo a preguntar de pronto con muchos de ellos, ¿tú por qué estudias medicina? Pregunta repetida y continua. La mayoría de los estudiantes me decían, estoy estudiando medicina porque el médico tiene un buen nombre, el médico tiene buenas ganancias y tiene un buen nivel de vida. ¿Qué nos mueve a hacer lo que estamos haciendo cada día? Porque cuando ellos me contestan esto, yo digo, no me quiero enfermar el día de mañana y llegar con el que solo está buscando dinero. Porque ¿qué nos mueve? Cada quien tiene una vocación, un servicio y algo que puede hacer y hacer de forma correcta. Pero si lo que nos mueve solamente es el dinero, seguramente que no vamos a hacer las cosas de manera correcta. Y no solo lo estoy diciendo para los que estudian medicina, sino para los que estudian cualquier cosa, porque si un arquitecto no hace bien su plano arquitectónico y construye un edificio, el edificio se derrumba. Y si el que pone los cables no metió bien los cables, cualquiera se electrocuta. Entonces, no tenemos que tener puestos nuestros ojos en el dinero, ¿sí? El dinero es algo que Dios nos da para suplirnos, pero tenemos que analizar cada vez que doy, ¿dónde está puesto mi corazón? ¿Sí? Quizá la duda que tenemos no es ¿dónde está puesto mi corazón? Quizá eso ni siquiera se nos había ocurrido preguntarnos. Quizá la duda es, el pastor en mi iglesia dice, mi pastor dice que tengo que diezmar. Y cuando se trata de dinero me choca que hablen de dinero en la iglesia. ¿Por qué? Si en internet dice que ya no estamos en tiempo del diezmo, que eso era del Antiguo Testamento,
que ya no hay fundamento para diezmar, porque fue lo primero que encontré cuando entré al internet y puse la palabra diezmo y le di clic y aparece: no tenemos tiempo de diezmar, el diezmo es el robo de las iglesias, el diezmo es un negocio para los que se dicen ministros de Dios y bla, 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 ¿sí? Entonces, quizá lo que nos puede conflictuar es: ¿por qué tengo que diezmar? Y eso es lo que quiero platicar hoy. Quiero que hagamos primero como un breve estudio bíblico. No tengo mucho tiempo para hablar, así que vamos a hacer un estudio como breve, pero lo primero que les quiero platicar es, o decir, cuando nosotros tenemos una inquietud, yo me debo de preguntar o debo de analizar acerca de lo que me inquieta: el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué, ¿sí? Entonces, ¿qué es el diezmo? Esa es una pregunta fácil. Es el 10%. ¿10% de qué? Pues eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Qué es el diezmo? Es el 10%. ¿Cómo debo de diezmar? ¿Cuándo debo de diezmar? ¿Cuándo empezaron a diezmar? Esa es una pregunta muy interesante. Y entonces quiero que leamos Génesis 14, versículo 17 al 20. Y dice la palabra, dice: después que regresó, está haciendo referencia a Abraham, dice: después que regresó, tras derrotar a Kedorlaomer, no sé si lo pronuncié bien, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. Quiere decir que la primer persona que vemos en la Biblia que entregó diezmo fue Abraham. Y yo les pregunto, en el tiempo en que Abraham entregó el diezmo, ¿existía la ley que decía que había que diezmar? No existía. La ley vino en tiempo de Moisés. Entonces Abraham fue el primer personaje que la Biblia dice que diezmó. Y primero recibió bendición, y después de la bendición por la batalla que acababa de ganar, entonces él diezmó. ¿Y qué significa este diezmo que Abraham dio? Porque tiene un significado en la Biblia. ¿Por qué Abraham, que había ido a pelear con los reyes, sale este rey y sacerdote y Abraham diezma? Para empezar, Abraham reconoce mediante este acto que la victoria que acababa de tener frente a los otros reyes no se debía a su capacidad para ser un capitán o un jefe de ejército o un excelente militar. Abraham reconoce que esta victoria la ganó gracias a la intervención de el Dios Altísimo, porque la palabra dice que el rey de Salem, Melquisedec, dice que sacó pan y sacó vino. Quiere decir que hubo una ceremonia, no nada más llegó, lo saludó y Abraham le dio el dinero, las posesiones que acababa de ganar, sino hubo una ceremonia de agradecimiento y de bendición previa a todo este acto. Y nosotros tenemos una ceremonia de bendición cada domingo y cada vez que venimos. Y nosotros tenemos victorias en nuestra vida todo el tiempo. Como yo les dije, hoy tengo una victoria de poder estar parada aquí en este lugar predicando. Entonces, lo primero que este acto nos dice es que Abraham reconoció que la victoria se debe a la intervención de Dios. Segundo, Abraham reconoce que existe una autoridad.
¿sí? Ni siquiera era el rey de donde Abraham vivía. Pero la palabra más adelante nos habla de Melquisedec en el Nuevo Testamento, en Hebreos, y dice que Melquisedec era un sacerdote, figura de Cristo, ¿sí? Entonces Abraham reconoce que existe una autoridad sacerdotal. Y lo tercero es que con este acto Abraham reconoce que de sus ganancias tenía él una responsabilidad para sostener al sacerdote y también una responsabilidad para sostener el lugar de adoración, porque aquí donde Melquisedec salió hubo una ceremonia de adoración previa a la entrega de los diezmos. ¿Ven? Entonces, diezmar es un acto más antiguo que el establecimiento de la ley. Y significa victoria, y significa reconocer una autoridad y reconocer la responsabilidad de sostener al sacerdocio y el lugar de adoración, ¿sí? Quiero que veamos el segundo punto. Génesis 28, 20 a 22. Jacob acababa de dejar la casa y dice que iba de camino, un viaje que tenía que hacer de casi 600 kilómetros. Iba por el kilómetro 70, dicen los narradores. Se sintió cansado, se detuvo, puso una piedra, se acuesta a dormir. Pero sí se sabe en esa parte. Pero dice estos versículos: y Jacob hizo un voto solemne diciendo, bueno, Dios se le aparece, habla con él y hace una promesa y dice: y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, y Yahweh llegara a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me dé, de seguro apartaré el diezmo para ti. Todavía no había la ley. Estamos hablando de un pacto o de unos votos que Jacob hizo con Dios antes de que se estableciera la ley. Y así como Jacob hizo estos votos, quiere decir que entonces diezmar también significa un voto. Y un voto es un compromiso. No es nada más un acto, es un compromiso, porque primero Jacob lo que hizo fue que aceptó la promesa que Dios le dio. Dios dio una promesa, Jacob tomó la promesa, la aceptó y entonces hizo un voto. Un voto que habla de fidelidad, pero además también habla de un establecimiento de un altar de adoración. Por eso dice: esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios. Es un lugar, a ver, no solamente acepta la promesa, hace un voto de dar el diezmo, sino también hace un voto de convertir ese lugar en un punto de adoración. Y esto es lo que también diezmar debe de significar para nosotros. Es un voto de mi fidelidad a Dios, en donde además yo entro en total dependencia con Dios, de que lo que tengo no depende de mí, y de que aunque yo dé lo que tengo, el 10%, como dice el diezmo, de todas maneras Dios me va a seguir sosteniendo. Y vamos a ver adelante que dice que hay una promesa grande en este dar. Diezmar es un principio también de mayordomía. Vamos a ver cuáles son, hoy vamos a entrar, ahora sí, ya dijimos que el diezmo es más antiguo que la ley,
que Abraham diezmó, que Jacob diezmó, y lo que significa el diezmo según estos versículos, cuando analizamos estos versículos. Ahora vamos a ver, cuando viene la ley de Moisés, cómo es, en qué se convierte el diezmar. Porque nos quejamos siempre, 10% es mucho, no me va a alcanzar, ese dinero me hace falta. Pero el Antiguo Testamento nos describe que el pueblo de Israel tenía que dar, no un diezmo, describe que tenía que dar 3 diezmos, no uno. No era el 30%, hermanos, porque era de mi 100%, doy 10, que es el diezmo levítico. Y lo encontramos en Levíticos 20, versículo 30 a 33. Todo lo que yo recibo, aparto 10%. Y ese 10% en Levíticos nos dice: todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ya es de Yahweh, está consagrado a Yahweh. Si alguien quiere rescatar algo del diezmo, le añadirá el quinto. Asimismo, respecto de todo el diezmo de ganado o rebaño y de todo lo que pasa bajo el cayado, será un diezmo consagrado a Yahweh. Ya era un diezmo que se tenía que llevar a los sacerdotes, a los levitas, ¿sí? Entonces, del 100% que ellos tenían que separar el 10. Entonces les quedaba el 90%. ¿Ok? Y de ese 90% tenían que separar otro 10%. Entonces ahí ya vamos por el 19, ¿verdad? Más o menos. Y era cada año era llevar mi diezmo de los levitas. Y cada año yo tenía que llevar mi diezmo de las fiestas, que está en Deuteronomio 14, 22 y 23. Dice: diezmarás fielmente de todo el producto de tu semilla que rinde el campo cada año, y en el lugar que escoja para que habite ahí su nombre, comerás ante Yahweh tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu vacada y de tu rebaño. Y viene un versículo muy interesante que dice: para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. ¿Sí? Entonces ya teníamos el 10% del diezmo de los levitas, ya tenemos el 10% del diezmo de las fiestas, y esto era año con año. 10% para los sacerdotes y levitas, 10% para disfrutar en las fiestas con toda la familia, pero no eran fiestas que se hicieran en cualquier lugar, eran fiestas que se hacían en el templo. Tenían que llevar todo lo que tenían el 10% al templo, y ahí lo tenían que comer, y lo que no se acababa se quedaba en el templo. Y este diezmo es un diezmo muy especial, porque el diezmo de los levitas no se podía cambiar por dinero, tenía que ser en especie, es decir, granos, semillas, la vacada, el ganado y todo. Pero este diezmo de las primicias dice que si vivías muy lejos lo podías cambiar por dinero, y entonces llegabas al lugar del templo con el dinero y ahí podías comprar para poder lo que tú quisieras, lo que se te antojara, lo que te gustara, y te fueras a comer, y ahí te lo tenías que comer. De ahí cuando Jesús corrió a los que estaban vendiendo en el templo, ¿verdad? De ahí se hizo el negocio. Pero es el otro 10%. Y luego, si leemos Deuteronomio 14, capítulo 14, versículo 28 y 29, dice: al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todos los productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus ciudades, y comerán y se saciarán, a fin de que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Este era un diezmo que se daba cada 3 años. Entonces, al 80% que nos había quedado le quitamos el otro 10%, y ya tenemos que cada 3 años daban el 27%. No 10, 27. Y cada año daban
era el año, porque además eran ciclos de 7 años, ¿verdad? Entonces el año 1 y el año 2 daban el 19%, el año 3 daban el 27%, el año 4 y 5 daban otra vez el 19%, el año 6 les tocaba volver a dar el 27% y el año 7 pues nada, porque era el año de reposo. Pero nosotros no reposamos ningún año, porque si reposamos no comemos, porque no tenemos la misma manera que ellos tenían de cómo administraban sus ganancias y su dinero. Entonces nosotros tenemos que trabajar cada año y nos quejamos de que tenemos que dar el 10%, pero ellos daban más del 10%. Y luego vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de dar, ¿verdad? Porque estamos en el Antiguo Testamento. El diezmo, en el versículo 23 del capítulo 14 de Deuteronomio, yo les hice énfasis porque dice que el diezmo que se daba era para que aprendas a temer a Yahweh tu Dios todos los días. Cada vez que apartaban algo del diezmo, aprendían a tener temor, no miedo, temor. No es mío, es de mi Dios que me lo dio. Ese era el principal objetivo de ir al templo y llevar el diezmo, tener temor de Dios. Y el temor nos habla también de obediencia, ¿sí? Tercero, el segundo objetivo del diezmo, y que es muy importante, es que el diezmo servía para sostener el ministerio. Vamos a leer, me voy a ir más adelante, hice como un recorrido en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y me voy a ir a Nehemías capítulo 13, versículo 10. Y Nehemías 13:10 dice: advertí también que a los levitas no les habían sido dados sus porciones, de manera que los levitas y los cantores, en vez de cumplir sus tareas, habían huido cada uno a su campo. Entonces, para el pueblo de Israel, llevar el diezmo significaba tener a los sacerdotes y a los levitas ministrando en el templo. Y yo no me imagino en la actualidad, porque por ejemplo yo trabajo muchas horas al día, no me estoy quejando, solo estoy diciendo, y luego digo, de lo que sí me quejo es que digo, luego no me queda tiempo para hacer otras cosas. Entonces yo no me imagino a los pastores trabajando para tener dinero para comer y aparte yéndonos a visitar de casa en casa, o es tener reuniones con los líderes, o poder mantener durante 25 años este ministerio. Porque los levitas israelitas, aunque tenían un compromiso fuerte, cuando no tuvieron que comer, se fueron a sus campos y dejaron el ministerio. Entonces, si nosotros queremos tener alimento en la casa de Dios, y no estoy hablando de alimento físico, sino espiritual, tenemos que dar para sostener el ministerio, porque el ministerio espiritual necesita tiempo para orar, tiempo para estudiar la Biblia, y necesitamos tiempo también para ir a visitar a los hermanos que si no los visitan los pastores lloran porque en esta iglesia no los quieren y nadie los ve y no se preocupan por ellos. Entonces tenemos que dar y mantener nuestro ministerio. Y ya les dije, y el 10% pues es lo mínimo, porque digo, si lo decimos en el sentido donde mucha gente dice, pero es que eso es del antiguo pacto. No, en el antiguo pacto no decía que había que dar 10%, decía que había que dar más de 10%. Pero además ya vimos que el diezmo no se estableció en el antiguo pacto, se estableció mucho antes, cuando Abraham recibió la promesa de que saliera de su casa, de casa de su padre, y que se fuera, y Dios le dijo, yo te voy a dar una tierra, ya ibas a tener. Desde ahí ya estaba el ministerio, desde ahí ya estaba establecido que se daba el
diezmo. Abraham decide ir y salvar a Lot, que se lo habían llevado con todas sus posesiones, y ahí es donde Abraham encuentra a Melquisedec y le entrega a él 10% del botín. Abraham no entrega granos, no entrega nada más ganado, sino entrega el 10% del botín. Y yo cuando pienso en un botín, me imagino que botín significa dinero, oro, porque ellos no usaban monedas como nosotros, ¿verdad? Significa oro, plata, joyas, porque era lo que hacían joyas para actos ceremoniales y todo. Entonces Abraham no solamente dio ganado y grano, porque luego es lo otro. Pero ¿cómo vamos a cumplir con el diezmo? El diezmo, la Biblia dice que el diezmo es con ganado y grano, y yo no tengo ni ganado ni grano. Perdón, pero Abraham no dio ganado ni grano, dio parte del botín: oro, plata, joyas y todo lo que le quitaron a los otros que se habían llevado al resto del pueblo, ¿no? Pero además, cuando no diezmamos, nos perdemos de algo muy importante, que es la bendición que trae el diezmar, ¿sí? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 8, del versículo 17 al 18. Dice: no vaya a ser que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien recordarás a Jehová, a Yahweh tu Dios, pues Él es quien te da fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Quiere decir que todo lo que recibimos, todo lo que llega a nuestra mano, viene de Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo diezmo, estoy diciendo que Dios me ha dado. Y si yo diezmo 3 pesos, estoy diciendo que Dios me dio 30 pesos. Y si yo diezmo 1,000 pesos, estoy diciendo que Dios me dio 10,000 pesos. Entonces, cada vez que yo diezmo, mi diezmo significa lo que Dios me ha bendecido y cómo Dios me ha bendecido, si me bendijo en poco o me bendijo mucho, ¿sí? Es lo que mi diezmo dice. 2, diezmar permite que compartamos las bendiciones que hemos recibido y que Dios nos da con las obras de nuestra mano. Deuteronomio 14:29 dice: y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades, y comerán y se saciarán, a fin de que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Entonces, lo que damos habla de lo que Dios nos dio, pero lo que damos también nos permite que podamos compartir con otros y que le estemos haciendo ver a los otros que esto que nosotros tenemos viene de parte de Dios, y que si lo estamos compartiendo no es de parte nuestra, sino es de parte de Dios. Entonces, este es el otro punto. Y el texto más importante o más interesante con respecto a las bendiciones que diezmar nos trae es Malaquías 3, versículo 10. Muchas veces se puede malentender el versículo, pero Malaquías 3:10 lo que nos trae es una señal de bendición de parte de Dios. Es la promesa. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme luego en este, dice Yahweh Sabaoth, si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Os alejaré al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni os hará estéril la vid en el campo, dice Yahweh Sabaoth. Entonces, esta es una promesa, no es un regaño nada más. Sí está en un libro donde está hablando sobre reprensión, pero lo más importante de este versículo es que Dios nos está dando una promesa de que si nosotros damos y tenemos nuestro ministerio en buen sostenimiento, vamos a recibir bendición hasta que sobreabunde.
Y no solamente está hablando de bendición material, porque ese es el punto que a veces nos puede hacer confundirnos. Dios no solamente nos habla de bendición material. Yo les decía hace un rato, si nosotros mantenemos el ministerio, vamos a recibir alimento espiritual. Entonces la bendición no solamente va a venir a manera de riquezas para mí, sino va a venir, la Biblia nos habla de que Dios nos va a dar bendición. En ningún lado dice te voy a hacer que seas rico, te voy a hacer que tengas dinero, que no tengas ningún problema en tu vida, que todo te salga perfecto. Dice que vamos a tener bendición. Amén. Y cuando uno estudia todo esto es bien interesante, porque además el pueblo de Israel no tenía ningún castigo de tipo penal ni judicial si no daba el diezmo. Y lo sabían. Es decir, no los metían a la cárcel. No les decían es un pecado que no diezmes. Ellos sabían que el no diezmar lo que les traía era maldición. Y diezmaban porque tenían fe y porque obedecían. No se iban a la cárcel, nadie se paraba a gritarles: si no diezmas te vas a ir al infierno, es un pecado. Diezmaban porque entendían lo que este principio les iba a traer a su vida. Diezmar no tiene que significar que alguien venga y se pare y me grite: diezma porque si no te vas a condenar. Porque mi Biblia dice que una vez que soy salvo, soy salvo, ¿verdad? Y dice que la salvación no la vamos a perder. Pero de lo que nos perdemos si no hacemos lo que la Biblia dice es de las bendiciones que conlleva el obedecer. Quiero concluir retomando el punto, porque hicimos como un estudio rápido del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero quiero concluir retomando el punto de lo que es en el Nuevo Testamento diezmar. Y es que el Nuevo Testamento, en ningún lado las palabras de Jesús dicen que tenemos que diezmar. No dice. Pero diezmar es un principio que nos trae bendición. Y es un principio, dijimos, de que reconocemos que todo viene de parte de Dios y que lo que nosotros damos va a ser un canal de bendición. Entonces Jesús en el Nuevo Testamento, cuando yo leo los evangelios, incluso cuando leo las cartas de los apóstoles, no dice que tenemos que diezmar. Sin embargo, el principio del diezmo sí está de nuevo en el Nuevo Testamento. Lo que está no es la palabra, lo que se repite continuamente es el principio. Y este principio lo podemos ver en muchas partes de la Biblia, pero va mucho más allá del 19 y del 27%. Cuando el joven rico se acercó y le dijo a Jesús: yo he obedecido, yo hago todo, ¿qué tengo que hacer? ¿Se acuerdan qué le contestó Jesús? Le dijo que vendiera todo. No el 10%, no el 19%, no el 27%, sino le dijo que vendiera todo, ¿verdad? Y que lo repartiera, y eso le iba a traer tesoro en el cielo o vida eterna, dice, ¿verdad? Entonces, dar todo ya en el Nuevo Testamento con Jesús predicando, ya no es dar el 10%, ya es dar todo. Y dice que tendremos vida eterna, tesoro en el cielo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo no buscó a Jesús. Zaqueo estaba arriba, Jesús lo vio, le dijo: yo voy a ir a comer contigo. Zaqueo bajó, Jesús fue a comer con él, y después de la comida Zaqueo se convirtió. Y Zaqueo se levantó e hizo un voto y dijo que iba a dar el 50% de sus bienes. No dijo voy a dar el 10%, dijo que iba a dar el
50% y además iba a regresarle a aquellos a los que les había quitado. O sea que no dio solo el 50%, dio mucho más que el 50%. Y si nos acordamos del libro de los Hechos, dice que vendían sus propiedades y todo lo traían a la comunidad. Efectivamente no dice que hay que dar diezmo, dice que vendían todo. Entonces, la palabra, si no le queremos decir la palabra diezmo, hermanos, no es el 10%, es un compromiso de lo que tengo y que tengo que dar. Y si no me gusta el Antiguo Testamento porque habla de diezmo y me voy al Nuevo Testamento, pues me va a gustar menos, porque el Nuevo Testamento dice que hay que dar todo. Entonces, a veces tenemos que pensar qué es lo que voy a decir, porque si no me gusta dar el 10%, menos me va a gustar dar todo, ¿verdad? Y a lo mejor se nos haga muy difícil dar el 10%, y seguramente que sí, porque a veces tenemos más compromisos de los que queremos y a veces nos pasan situaciones que no son agradables, pero la Biblia está escrito que hay un principio de que si yo doy, los cielos serán abiertos y tendré bendición. No dice prosperidad. No les estoy dando ningún evangelio de prosperidad. No le estoy diciendo, hermano, si usted viene y diezma, usted mañana va a tener una casa nueva y un coche parado en la puerta de su casa. No estoy diciendo eso. Pero ojalá lo tuviera más. Pero no le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si diezmamos y obedecemos este principio de dar, nuestra vida estará llena de bendiciones, y no solamente bendiciones materiales, sino bendiciones espirituales. Y si damos, nuestra casa ministerial va a estar llena de alimento. Dice, trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. No podemos traer grano, no podemos traer vacas, no tenemos. Y el que las tiene las vende y consigue dinero. Traemos dinero porque esa es nuestra forma en la que nos mantenemos. Y una vez que yo obedezco el principio de traer mi diezmo y lo que doy, me tengo que quitar los pensamientos y dejar de decir y pensar en el fondo de mi corazón qué van a hacer en la iglesia con los diezmos. Pues ¿será que el pastor se lo va a ganar, se lo va a gastar en un viaje, se va a ir de vacaciones? No, hermanos, traen a los que dieron la palabra la semana pasada y lo gastan en remodelar el auditorio y lo gastan en lo que se tiene que gastar para que nosotros tengamos palabra en esta casa, para que nosotros tengamos la bendición y la certeza de que siempre hay palabra y alimento en mi casa. Amén. Luego entonces diezmar es un principio que está actual y que sigue siendo vigente, porque es un principio, no es una ley, no es una ordenanza legal, es un principio de bendición. Y primera de Corintios 9, 11, 14 dice, hablando el apóstol Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de ustedes lo material? El apóstol Pablo lo escribió. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. Y si nos preocupa que los que viven del evangelio se roben el dinero que se les está dando, pues la palabra de Dios también tiene
una palabra para ellos, porque en Malaquías, antes del versículo 10 que leímos, dice que hay maldición porque, no me acuerdo si es el versículo 8, dice, porque todos me han robado. Quiere decir que en ese tiempo el pueblo de Israel no solamente robaban los que iban y diezmaban, sino también estaban robando los levitas y los sacerdotes. Por eso dice, todos me han robado. Entonces, así como hay palabra de bendición, también hay, no dice maldición, dice que hay reprensión sobre la vida de los que no hacen el uso adecuado de lo que se da. Amén. El diezmo es una manifestación material de lo que nuestro corazón y nuestra fe están puestos no en las cosas materiales, sino en el deseo de mantener un altar de adoración, como hizo Jacob, como hizo Abraham, y una dependencia total hacia Dios. Recuerde que leímos que el diezmar establece que la ley que el principio de diezmar también establecía que se tenía que formar un temor de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es en lo poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Así que si en el mismo mamón, que es el dinero, dice, no fuiste fieles, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Entonces, la misma palabra nos dice que si nosotros no podemos utilizar el dinero para lo que Dios nos lo da, no dije para lo que es, dije para lo que Dios nos lo da, y si yo no soy buen administrador y si yo no soy buen mayordomo, pues mi Biblia dice que tampoco voy a recibir en lo espiritual. ¿Por qué les decía hace un rato que es algo que Dios puso en mi corazón? Cuando yo estuve en el encuentro donde recibí a Jesús en mi corazón, donde recibí el bautismo, yo recuerdo que después de que vino la oración, la imposición de manos, el derramamiento del Espíritu en el evento, al rato nos dieron una conferencia que fue sobre diezmar, ofrendar y sembrar. Y yo recuerdo que en ese momento, cuando escuché la conferencia, dije, y a lo mejor podría parecer como algo que estoy tratando de manipular, pero no es así. Pero yo recuerdo que en ese momento, cuando lo escuché, dije, Señor, si es cierto, yo no tenía nada y ahora lo que tengo, lo tengo porque tú me lo has dado. Nada de lo que yo tengo ha sido por mis capacidades especiales o intelectuales, todo es porque quien me lo da es Dios. Y yo dije, Señor, yo no tenía tampoco salvación, no tenía vida, y tú me has dado vida. Y diezmar es lo menos que yo puedo darte. Es un voto que se hace y que no es de boca, sino que viene desde el corazón, un corazón que está en ese momento lleno del Espíritu Santo y que reconoce que es una presencia de Dios en mi vida. Decía el miércoles en la oración, decía Ricardo, no se trata de cuestiones de teología, se trata de un encuentro de tipo personal. Y dije, claro, no se trata de que yo venga o el pastor venga o quien venga les hablemos de la bendición que trae el diezmar. Se trata de que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal como lo tuvo Jacob, donde Dios le habló a Jacob y Jacob tomó la promesa y la hizo
parte de su vida. Y entonces Jacob hizo un voto con Dios. Yo estableceré aquí, Señor, un altar de adoración y te daré el 10% de todo lo que tú me des. Es cuestión de un encuentro personal. Por eso les decía hace rato, no se trata de manipulación, no se trata de coco wash, se trata de un encuentro de tipo personal con Dios. Como dice, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Entonces yo puedo oír, yo puedo criticar, y yo les dije desde el principio, cada quien habla conforme a cómo le fue. Y yo le doy gracias en verdad a Dios porque me sacó de donde yo estaba, porque me trajo de muerte a la vida y porque eso es lo que el voto significa para mí. Y a veces el pastor ha dicho, hermano, si va a haber actividad, si usted puede, venga y sirva, y si no puede, venga y diezme. O venga y dé, porque si no puede usted venir es porque está muy ocupado, tiene mucho trabajo, quiere decir que le va bien, venga y dé. ¿No? Entonces eso es el diezmo, porque a lo mejor mi diezmo también es mi tiempo. Es el 10% de todo lo que Dios me da, y también me da vida, horas y tiempo para trabajar. Entonces a lo mejor también tengo que dar mi diezmo de tiempo, ¿verdad? El punto es que cada vez que damos, Dios nos retribuye y nos permite estar aquí hoy, sentados, parados, leyendo y estudiando su palabra y entendiendo las bendiciones que Él trae para nosotros. Yo en el 2020, durante muchos años estuve rentando el edificio donde tengo el consultorio, y desde el 2015 empezamos a orar y a pedir que ese lugar, y a declarar también que ese lugar iba a ser mío. Las personas que eran las dueñas no querían venderlo. Bueno, en el 2019, a fines del 2019, van y me dicen, te vamos a vender la casa, si la quieres hay que hacer el trato ahora. Yo no tenía en ese momento todo el dinero para pagar la casa y dije, pues ok. Y ellos me dieron facilidades de pago. Hicimos el pago en dos partes. Una parte se hizo en ese momento en diciembre del 2019 y quedamos que íbamos a hacer pagos cada mes. Pero ¿se acuerdan, hermanos, que en el 2020 hubo pandemia? ¿Y se acuerdan que no podíamos trabajar bien? Y yo tenía el compromiso de pagar. Y no me pregunten de dónde salió o cómo salió. Lo único que les puedo decir es que fue por la acción de Dios. Porque mis cuentas no me salen. No trabajé 2 meses. Todo lo que fue abril y mayo del 2020, yo no di consulta. ¿Y de dónde salió para pagar? Pues de la bendición que Dios trajo a mi vida. Es un testimonio, por eso les dije, es algo que traigo en mi corazón y que tengo que compartir. ¿Cómo no le voy a dar a mi Dios si Él me ha dado tanto? Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta.